¿Sabías que en la llamada Guerra de Prim, la de 1860, todavía se combatía en gran medida con armas de avancarga, mientras ya estaban apareciendo las tecnologías que iban a cambiar la guerra para siempre? ¡Wow! La Guerra de África es básicamente un ejemplo claro de la transición entre la guerra antigua y la moderna. Si nos vamos a unas décadas antes, en la batalla de Waterloo, los ejércitos combatían con fusiles de chispa de ánima lisa. Eran armas de avancarga con un alcance muy limitado, unos 100 metros con mucha suerte y un alcance efectivo real más cercano a los 50. Además, dependían muchísimo del clima. Humedad, lluvia o viento podían hacer que fallaran. Por eso se combatía en infantería de línea. Formaciones cerradas que avanzaban y disparaban andanadas de plomo a corta distancia. En realidad, el uso de armas de ánima rayada no era algo completamente nuevo. Ya a finales del siglo XV existían cañones rayados y en España incluso hay ordenanzas de 1704 que regulaban su uso en determinados contextos. El problema era que la carga era muy lenta y no resultaba práctica para la guerra de la época. En España, el último fusil de chispa reglamentario fue el modelo 1843. Disparaba balas esféricas de plomo de unos 19 milímetros. El sistema de calibres era distinto. Por ejemplo, de a 15 significaba que de una libra de plomo salían 15 balas, con la complicación de que las libras variaban según el país. La carga era completamente manual. Se abría la cazoleta, se mordía el cartucho de papel, se echaba pólvora en el fogón del arma, se cerraba y después se metía el resto por el cañón junto con la bala. Todo se compactaba con la baqueta. Al disparar, el sílex golpeaba la batería y generaba la chispa que encendía la pólvora a través del fogón. La precisión era muy limitada. Al ser armas de ánima lisa, la bala no iba guiada y podía moverse dentro del cañón, rebotar ligeramente y salir sin una dirección perfectamente estable, lo que hacía que la trayectoria final fuera bastante impredecible. Este tipo de armamento era el que en gran medida seguía utilizando el ejército del sultán de Marruecos. Fusiles de chispa, espingardas, muchas con llave de tipo holandés, y artillería antigua de bronce. Y aquí, un detalle importante. La famosa puntería marroquí muchas veces venía de emboscadas en puntos concretos del terreno, perfectamente controlados, donde esperaban el paso del enemigo. Combatían muchas veces a la turca, es decir, con tácticas de emboscada, fuego concentrado y retirada. Más que en combate lineal abierto, el ejército español, además, vestía todavía en esta época la famosa leopoldina, un gorro creado por Leopoldo O'Donnell, diseñado en el contexto de la campaña y que acabaría identificando a las tropas de esa guerra. En paralelo, empieza un cambio clave en las armas. A comienzos del siglo XIX, un pastor y cazador inglés, cansado de que se le escaparan los patos porque el fogonazo de la chispa los alertaba antes del disparo, desarrolla la idea del sistema de percusión mediante cápsula fulminante. Ese pequeño avance va a cambiar completamente la forma de disparar. En la guerra de Crimea, los ingleses, con rifles de ánima rayada, demostraron una superioridad enorme frente a los rusos, que seguían usando en gran parte armas de ánima lisa. La diferencia era brutal en alcance y precisión, y eso es exactamente lo que empieza a marcar la diferencia en Marruecos. El ejército del sultán combatía normalmente a distancias de unos 100 metros, mientras que el ejército español podía abrir fuego con armas rayadas a distancias cercanas a los 1000 metros en condiciones favorables. En ese contexto, lo que se produce en Europa es una auténtica revolución técnica impulsada sobre todo desde Francia, especialmente con la aparición de la bala Minié, desarrollada por el oficial francés Claude Etienne Minié, que permitía mayor alcance y precisión al adaptarse a las estrías del cañón. España no lidera ese cambio, pero sí lo incorpora progresivamente en un momento de transformación militar,
en el que intenta modernizar su ejército a partir de estas innovaciones externas. Se pasa de la chispa al pistón con la cápsula fulminante, lo que hace las armas mucho más fiables y menos dependientes del clima. Aparecen fusiles como el modelo 1854. Se encargan unas 24.000 unidades, aunque solo se fabrican unas 17.000 por falta de fondos. Todavía eran de ánima lisa, pero ya utilizaban sistema de percusión. Muchos de estos sistemas se van adaptando a las nuevas ideas europeas, sobre todo francesas, en un proceso gradual de transformación. Muchos fusiles españoles fueron transformados de ánima lisa a rayada y de chispa a percusión. Y además, llevaban bayoneta, lo que hacía que el simple avance de una línea de infantería tuviera un impacto psicológico enorme. La artillería española también destacaba, con piezas más modernas e incluso rayadas, y fue decisiva en la campaña. En armas cortas también había una revolución. La caballería había pedido en 1852 pistolas de ánima rayada de calibre 18, pero inicialmente recibió armas de ánima lisa. No fue hasta 1859 cuando empezaron a llegar versiones rayadas. Pero en ese momento aparecen los revólveres. Algunos oficiales los compraban por su cuenta, lo que generaba una mezcla muy desigual de armamento dentro del ejército. Unos con armas antiguas y otros con tecnología mucho más avanzada. Aquí entra Casimir Lefaucheux, que en 1835 desarrolla el sistema de cartucho de espiga o pinfire. Al principio hubo problemas técnicos de fabricación, pero hacia 1847 el sistema ya era viable y se patenta. Su hijo continúa su desarrollo y producción. El resultado es el revólver Lefaucheux, modelo 1858, adoptado por el ejército español, sobre todo entre oficiales. Y aquí un dato clave. España fue uno de los primeros países del mundo, si no el primero o el segundo, en adoptar este tipo de arma de cartucho metálico de forma reglamentaria. A los oficiales se les entregaban entre 12 y 24 cartuchos, con reposiciones periódicas de 6 cartuchos cada 3 meses. Este sistema aumentaba mucho la cadencia de fuego, aunque podía tener problemas como la detonación simultánea de varias recámaras. Durante la Guerra de Secesión estadounidense, este tipo de revólver fue muy valorado e incluso usado por fuerzas confederadas. En paralelo, figuras como Eusebio Zuloaga, de la familia del pintor Ignacio Zuloaga, trabajaban en España en la transición hacia la retrocarga y en la mejora de armamento, desarrollando prototipos y soluciones técnicas. Y hasta aquí hemos llegado. Estas fueron las armas de la Guerra de África, donde la artillería destacó especialmente, siendo uno de los factores decisivos en la victoria final española. Un arma que, junto con la evolución progresiva de la infantería, marcó realmente el desenlace del conflicto. Porque más allá de fusiles, revólveres y sistemas de avancarga en plena transición, la artillería fue uno de los elementos más determinantes del ejército español en la campaña, probablemente el más avanzado y eficaz en el conjunto de la operación.